también participando en la organización de este encuentro. Bien, buenas tardes. Señor de interrogación, señor profesor Pecado, el grupo de Omanilla, como de Serra, señor inspector general de mi establecimiento, don Juan Sepúlveda, don Juan Acevedo, el coordinador de educación de adultos, don Juan Sepúlveda, señor dirigentes gremiales que nos acompañan en el Colegio Rosoles, distinguidas físicas, uno de mis colaboradores inmediatos, que es el señor Luis Miranda, que lo he conocido, y especialmente a una de las visitas que nos acompaña hoy día, representando lo que es el municipio, la concejal Marcela Conchi. Bienvenida. Saludo a todos mis colegas profesores de los diferentes establecimientos educacionales y a quienes son la razón de ser nuestra, que son nuestros alumnos que en gran masa nos acompañan hoy día, y para que tiene un gran aplauso para ellos. Bien, este seminario ha sido convocado a raíz de lo que es la hermana menor de la educación en Chile. Y la hermana menor de la educación en Chile es la educación de adultos. De allí que nos surge la preocupación, y en este caso, como muchas veces hemos dicho, de felicitar a quienes en un tiempo, yo diría, siempre brindando tiempo para asegurarse, han estado con nosotros, que son los alumnos también. Y es allí donde ellos vienen todos los días, después de su trabajo, después de realizar todas sus labores habituales, a nuestra educación, recibiendo la mejor educación que podemos brindar. Nosotros tenemos algunas competencias por allí, que después los panelistas lo irán demostrando lo que ha pasado, qué pasa. Por ejemplo, y todos los días clases para recibir su licencia de educación media es diferente a un día a la semana, como es un día sábado, muchas veces. Nosotros estamos insertos en la educación formal, entregamos lo mejor de nuestras capacidades para que salgan bien preparados y puedan estudiar a futuro, ya sea en un instituto profesional o en alguna universidad, para responder a los requerimientos que la educación superior le requiere. No ocurre así en la otra educación. Pero eso es parte de lo que estamos viviendo. Ahora, esta discusión tan larga muchas veces nos lleva a concluir lo siguiente: que la educación formal, como dijo por allí, voy a hablar de años, en la década de los 70, 80, se reunieron todos los expertos de educación a través de lo que es la UNESCO y ahora lo que se llamó el informe FAUDE. Y el informe FAUDE, donde están todos los expertos de educación del universo, establecieron lo que era la educación permanente. Y la educación permanente significa permanentemente estar en contacto con el conocimiento. Y eso permanentemente significa que todos los días, o al más o al menos, debiera estar relacionado con la educación. Y para eso surge lo que es la educación formal de adultos, en la que mis colegas, sacando lo mejor de sí, la Dirección de Educación, apoyando esto, ha estado en constante preocupación para que esta educación de adultos no termine, sobre todo en lo que a nosotros particularmente nos atañe, es la educación técnico-profesional. Ahora, cuando surjan propuestas, estamos en todo
en todo. Nuestros colegas, mis colegas, tanto de Borbilla como de Felipe Herrera, brindándoles la oportunidad a todos y cada uno de ustedes, y si se quiere crear otro establecimiento de educación de adultos en la comuna, educación formal, allí estaré. Una educación formal que sea formal, educación de adultos. Y ojalá que este educación que tantas oportunidades les ha brindado y le está brindando a nuestros alumnos nunca se repita. No quiero alargar más, pero creo que esta es nuestra propuesta y espero que las conclusiones que saquemos de este seminario sean un éxito. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, don Tristán, por sus palabras. Y vamos a dar comienzo a la ronda de exposiciones. Queremos a través de ella que ustedes se informen cabalmente de lo que representa la educación de adultos como un sistema formal de educación y también cómo vamos a ser afectados o beneficiados por la próxima reforma que viene en camino. Vamos a ceder la palabra en primer lugar a la profesora de la Universidad Bolivariana, señora Ana Tania Vargas, a quien recibimos con mucho cariño y vamos a para educación de adultos que se brinda precisamente a muchos de los profesores aquí presentes y que por supuesto en el caso de los alumnos es responsabilidad nuestra también de los frutos de este programa que se está desarrollando con nuestra universidad y otras también universidades en Santiago repercutan en la mayor calidad de la formación que ustedes van a ir desarrollando a través de sus distintos cursos. De hecho, yo hubiera querido, por supuesto, que todo lo que tiene que ver con las proyecciones de la educación de adultos y específicamente con lo que tiene que ver con la nueva reforma y la mirada en cuanto a la estructura que va a tener a futuro, a partir del 2006, la educación de adultos, pues que hubiera sido directamente tarea de otras personas encargadas al respecto, porque realmente no venía preparada para esto. Venía preparada fundamentalmente para hacer una reflexión colectiva en relación a las demandas que hace de todos y cada uno de nosotros la sociedad en general. Venía a hacer la pregunta, a veces terrible, ¿para qué nos sirve la escuela? Son estos los tiempos en que la escuela realmente debe convertirse en canal, vehículo por excelencia para brindar información a las personas. Es lo fundamental como tarea de la educación, movilizar y hacer que los alumnos, entre comillas, aprendan X cantidad de contenidos lectivos
si analizamos la forma en que en la actualidad se reproduce la información en el mundo, nos damos cuenta que esperar que la escuela nos informe y nos dé X cantidad de contenidos, nada más que quizás no va a servir para hoy, pero hay un número tan grande de contenidos que nunca los va a poder abarcar en un tiempo real la actividad escolar de cualquier tipo que sea. Un estudio que se hizo apenas a finales del pasado siglo, al que por suerte pertenezco, ya soy una mujer del siglo pasado, se pudo comprobar que en los últimos 50 años del siglo XX se duplicó en solo 50 años, toda la información y el caudal de conocimientos que existía en la historia de la humanidad desde que se empezaron a registrar los primeros saberes hasta esa fecha. En apenas 50 años se duplicó. Está demostrado, por ejemplo, que una teoría que en estos momentos pueda ser validada en cualquier ciencia, no va a tener más validez que la que pueda mantener en un periodo de 2 años y medio. Porque siempre, como el caudal de conocimiento y de información es tan rápido, va a haber otra que la supere. Entonces, ¿qué debemos enseñar en las escuelas? Y creo que lo fundamental que se debe enseñar en las escuelas, y sobre todo a las personas que se vinculan a la educación de adultos, que tienen la necesidad de la inmediatez, porque el niño con 5 o 6 años le espera una vida absolutamente dinámica y transformadora en la sociedad dentro de unos años. Pero a nosotros, a cada uno de nosotros, las exigencias de la sociedad son aquí y ahora. Creo que la escuela moderna, de acuerdo a esta mirada, tiene que resolver estas 2 cuestiones. ¿Cómo brindar desarrollo a las personas que puedan revertirse en utilidad para ellos y para la sociedad aquí y ahora, pero además brindarle el desarrollo de aquellas herramientas que también le vayan a servir para mañana? Sobre esa base, quisiera presentarles un material un poco elegante, así no puedo bailar salsa. Quisiera presentarles un material que está lo que es la educación de adultos, porque de hecho, a pesar de que ustedes diariamente asistan a una institución educativa, los procesos de aprendizaje del adulto se dan en todos los contextos en los cuales tenga de una u otra forma interacción. Por tanto, es válido absolutamente pensar en educación a distancia con un sentido de relatividad. ¿Distancia de qué? ¿De los centros educativos? De hecho, estamos aprendiendo siempre. Y como siempre estamos aprendiendo, creo que es absolutamente válido entonces este material. Aprendizaje sin fronteras es uno de los institutos en los cuales ya empecé a desarrollar. ¿Cuáles son los puntos de atención fundamentales que les decía que resultan absolutamente válidos, tanto desde la mirada de la educación universal
específicamente de la educación de adultos y con relación a la educación a distancia. El hecho de que cuáles son las razones actuales que existen para liberar el aprendizaje de definiciones previas. ¿Qué es lo que entendemos por aprender? Ha habido a lo largo de la historia de la humanidad toda una serie de teorías cognitivas que se han abocado precisamente a definir qué es lo que entendemos por aprendizaje. Y desde la óptica de cada una de ellas, el aprendizaje tiene distintas significaciones. Pero quizás lo más importante en el hecho de aprender, que es un proceso que tiene que ver con las interacciones del sujeto en el plano de la interacción con la sociedad, la interacción con la naturaleza y la interacción que ejerce el propio sujeto consigo mismo. Por tanto, no hay ningún plano de la vida social que no pueda ser potencialmente un contexto de aprendizaje. Los criterios sobre la definición del aprendizaje y si el aprendizaje es una actividad que es limitada a ciertos periodos, o si es una actividad que es mediada, o si es una actividad que es resignificada y derivada de una persona a otra, o si es algo que es directamente construido por cada uno de los sujetos, es una de estas problemáticas. Y por supuesto la creación de condiciones para la evolución de una ecología del aprendizaje. Cuando hablamos de ecología del aprendizaje, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo precisamente a esto, a que los procesos de aprendizaje realmente se extiendan como procesos universales y que el hombre pueda aprender de todas sus experiencias vivenciales elementos que puedan constituir y conformar y construir sus propios aprendizajes, que son en definitiva su propio crecimiento como persona. De hecho, existen nuevas direcciones para la educación a distancia. Por supuesto que una de las razones fundamentales está para liberar el aprendizaje de definiciones previas es lo que yo les decía últimamente. Si el aprendizaje intencional con una misión social se da en los centros educativos, ¿qué es lo que se debe enseñar en los centros educativos? Y por tanto, ¿qué es lo que el estudiante tiene que aprender? Por otra parte, las condiciones críticas de nuestro tiempo. Lo que aprendemos hoy, como les decía anteriormente, hasta qué momento nos va a resultar válido y sobre todo útil. Pues por tanto, se requiere, como bien lo dice él, desgraciadamente no tiene audio, pero así, ¡boom! Cambios explosivos. Y cambios explosivos que tienen que estar en la mirada, no solo con carácter institucional, sino desde la posición tanto del enseñante como de la persona misma. Y por supuesto, aunque no se ve, se los voy a decir qué es lo que dice abajo. Todo esto tiene que estar resignificado desde una nueva posición paradigmática, una nueva posición de visión del mundo, que es precisamente mirar el mundo desde toda su complejidad. Pensar que en definitiva el mundo no es ni en 2 ni en 3 dimensiones, sino que hay que verlo como un verdadero prisma que en la medida en que lo veamos, que la luz no penetre por cada una de sus distintas caras, encontramos nuevas facetas. Y que todas estas cuestiones juntas es lo que forma realmente la realidad. La complejidad es una teoría muy fuerte, cuyas raíces están dadas desde el pensamiento griego, pero que de hecho en estos momentos está tomando una gran fuerza en el mundo después de todas las posiciones y de las ideas de la posmodernidad. Y es algo tan importante como concebir que el mundo no es en blanco y negro, tal como lo concibe el racionalismo, que las cosas son y a la vez no son,
que nosotros aquí existimos para todos y cada uno de nosotros, pero nuestra conciencia de existir está en nuestras propias acciones y en nuestra relación con los demás. Pero en estos momentos, en China, ninguno de nosotros existimos. Por tanto, desde esta mirada que nos permite tener una visión mucho más flexible de la realidad, es que se debe abordar de una buena forma también, tanto los procesos diseñantes como los procesos de aprendizaje. 3 millones de años de hominización, la historia completa de la humanidad, y ahora hay un contexto temporal crítico que implica un punto crítico es alcanzado cuando la información y la tecnología se vuelven obsoletas en lapsos menores a 20 años, lo que les decía. Contexto temporal en que el liderazgo de una generación es tomado por la siguiente. En esta coyuntura, la experiencia de la generación más vieja ya no resulta tan útil. Por tanto, hay que ir creando sobre la marcha incluso muchas de nuestras experiencias. La definición del aprendizaje implica qué significa estar aprendiendo desde esta mirada. Dice que vivimos en un mundo de cambios explosivos y de complejidad creciente, de acuerdo a lo que he explicado. ¿Cómo nos vemos a nosotros en relación con el universo, el mundo, la biosfera, la humanidad y nosotros mismos? Quizás esta sea la esencia más universal de las reflexiones que en cuanto a aprendizaje y procesos de desarrollo y procesos de integración social debemos hacerlo todos. Si tenemos una visión de dónde venimos, de lo que somos y hacia dónde vamos, entonces, ¿cómo impacta esto en cómo vivimos y en armonía con nuestro ambiente? ¿Continuamos? ¿Cuál será entonces la conclusión del anterior para el cómo y qué aprendemos individualmente y como comunidades de aprendizaje y de esfuerzo para el significado que le damos al aprendizaje? De hecho, podemos ver que hay dos perspectivas que están estrechamente relacionadas. Una que tiene que ver con el aprendizaje y la diversidad. Si tenemos en cuenta esta perspectiva, tenemos que pensar que desde la diversidad, ni todo lo que aprende uno es válido para otro, ni hay aprendizajes universales, sino que existen múltiples y diversos aprendizajes individuales, dados por las experiencias de cada uno de los sujetos, por sus procesos cognitivos específicos, por las experiencias vivenciales que cada uno haya tenido y por la forma específica en que cada persona significa su experiencia de vida. Y por otro lado tenemos que los aprendizajes están cruzados significativamente por los valores y por la forma de ver el mundo que tiene cada una de las personas hacia lo que vive. Por tanto, vemos la diversidad como una condición ambiental para asegurar el crecimiento. Diversos somos todos, diversos también son nuestros aprendizajes. El aprendizaje solo se puede enfocar como un proceso dialógico que media entre las diversas entidades de aprendizaje. Y el valor del aprendizaje, incluyendo el valor a aprender y a vivir. Es decir, el hecho de aprender, que implica, por una parte, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a pensar. Y quizás ese es el mayor reto que tiene la escuela. Más que desarrollar en la
criterio que durante tantos tiempos, desde una mirada tradicional de la enseñanza, se tuvo de que la persona tiene que acumular instrucción, conocimiento, contenido, enseñar a la persona a desarrollar los propios instrumentos personales que le permitan a enfrentarse con el mundo diverso de información y cómo manejarla, aprender a ser como persona y convivir y vivir con el resto de las personas en la sociedad. Y aprender a ser desde una mirada de desarrollo instrumental que le permita también desarrollar una serie de destrezas y habilidades necesarias para incorporarse activamente a esa sociedad. De aquí precisamente la mirada que existe en la educación de adultos en cuanto al desarrollo de competencias y la necesidad de desarrollo de competencias. En este sentido se considera irrelevante enfatizar la separación entre el aprendizaje en diferentes modalidades, tales como la educación a distancia y la educación presencial. Por supuesto, porque si consideramos que cualquier ámbito es un ámbito de aprendizaje, realmente no hay mucha diferencia entre uno y otro. Lo que hay que aprender es que precisamente hay que, como se dice, sacarle el jugo a toda experiencia que potencialmente es una experiencia de aprendizaje. Y por tanto, es relevante también tratar de marcar líneas entre dominios tales como el aprendizaje formal, no formal, informal, etc. Está de más decir, no hay nada que más. La naturaleza social del aprendizaje, por supuesto, como dice, tiene un carácter social, tiene un carácter dialógico, tiene lugar no dentro de nosotros, sino en los espacios de relaciones que ocurren entre nosotros mismos y el otro, y lo que es otro en nuestro ambiente. Y por último, es un proceso continuo de construcción, y reconstrucción. Construcción en el sentido de aquellos elementos que incorporamos como novedosos a nuestros saberes. De construcción en cuanto a el análisis, el desmenuzamiento que hacemos de conceptos preestablecidos que muchas veces no tienen una base científica o que están edificados solo desde saberes populares y que desde la nueva información que somos capaces de procesar, somos capaces de construirlo, reconstruirlo nuevamente en un sentido cualitativamente superior. Por tanto, el aprendizaje tiene que ver con, sí, la obtención de conocimiento, la adquisición de habilidades de conducta, la capacidad de entender y manejar símbolos, pero también tiene que ver con mucho más que solo eso. Posiblemente, dentro de algunas miradas, de algunos subsectores, etc., hay cuestiones bien específicas que resuman eso. Pero, si no tiene que ver con mucho más, como bien dice, entonces se perdería mucho de lo que pudiera haber sido. Exactamente eso. El aprendizaje y todo proceso de aprendizaje tiene que ser generador. ¿Pero generador de qué? De nuevas condiciones de aprendizaje. Y es ahí donde está la esencia de lo que se llama la educación permanente. El hecho de que los espacios educativos formales se constituyan cada vez más en espacios que sean capaces de crear las condiciones en los sujetos que estudian para que ellos, desde los procesos que realizan a través de una malla curricular determinada, sean capaces de construir aprendizajes
que los lleven a generar nuevos aprendizajes. Y ahí está la base, la esencia de lo que puede ser un desarrollo por competencia, que sean capaces en definitiva de extrapolarse a nuevas situaciones problemáticas y que le permitan, pues por supuesto, reorganizar esa información en función de resolver nuevas demandas y nuevos problemas. En función del tiempo, vamos a pasar. Por supuesto que está todo lo que tiene que ver con el aprendizaje para la vida y la educación permanente, dentro y fuera de la escuela, intencional, incidental, etcétera, los espacios, la importancia de los espacios. Seguimos estudiando específicamente esto, igual. Y quiero dejarlo con un último pensamiento que dice: el aprendizaje humano es la disposición de los seres humanos y de las entidades sociales a las que pertenecen al compromiso con un continuo diálogo con el ambiente humano, social, biológico y físico para generar un comportamiento inteligente e interactuar constructivamente con el cambio. ¿Seguimos? Así que es para resaltar la disposición de los seres humanos y de las entidades sociales al diálogo para interactuar constructivamente con el diálogo de forma científica. Seguimos. Tenemos un metodología del aprendizaje. Seguimos. Toda la problemática de la teoría de la complejidad. Necesitaría mucho más tiempo y no quiero, pero acá era donde quería ir. Creo que tanto el proceso enseñando a lo que nos abocamos todos nosotros como profesores, así como la acción y la disposición de quien está en un proceso de aprendizaje, debe tener un poco en cuenta esta metáfora que dice: añadir alas a los gusanos no creará mariposas. Por tanto, no es un problema de dar cosas, creará gusanos torpes y disfuncionales. Los invito a todos, alumnos y profesores, a reconstruirse para poder ser mariposas orgánicas